el tiempo de enseñanza, siguiendo meditando en las palabras del Señor. Les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. Muy bien. Voy a pedir a hermano Pedro que me apoyes, hermano, en hacer lectura del capítulo 13, verso 17. ¿Solo 17, hermano? Verso 17, terminando ese capítulo y también el capítulo 14. ¿Y hermano mío? Todo el capítulo 14. Sí, por favor, y les pido que sean pacientes, vamos a poner atención en esta lectura, pues en esto va a estar basada la enseñanza que quiero que extraer, ¿verdad?, para nuestras vidas. Un acontecimiento que conocemos, ¿verdad?, casi cuando te introduces en la vida de Cristo, cristiana, casi es uno de los temas que se enseñan de primero, ¿verdad? A todos los niños les enseñan, y hay historias acerca de este acontecimiento cuando Dios abre el mar, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y es introducido al desierto, pero primero pasan por el mar, y inclusive han hecho películas, ¿verdad? Hasta en caricatura, creo que se llama El Príncipe de Egipto, ¿verdad? Bueno, yo también me la ejecuté, ¿verdad? Pues cuando pensábamos que era así, pero bueno, tiene algo de verdad en los acontecimientos que sucedieron. Pero sí quiero decirles que leyendo bien, pues yo creo que ninguna película o actor puede proyectar, ¿verdad?, lo que verdaderamente sintieron los israelitas en todo lo que ahorita vamos a ver. Entonces por eso quiero que pongamos atención bien, y esto nos va a servir para sacar algo de provecho para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hermano Pedro, te pido por favor, si lees desde el verso 17 del capítulo 13, terminas el capítulo 13 y luego el capítulo 14. Todo, por favor, hermano. Bueno, leemos. ¿Sí? Por favor, gracias. 17 dice: Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi
Pihairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que no nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Que nos ha sacado para que moramos en el desierto? Porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó, e iban en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar,
no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Gracias, hermano. Muy bien. Vamos a repasar. Solo voy a dar una breve explicación para que nos quede claro y al final vamos a apuntalar algún punto que nos puede servir para nuestra vida. ¿Verdad? Vemos como ya por fin, después de la última juicio de Dios que envía, ¿verdad?, la muerte de los primogénitos, es como se quebranta Faraón, ¿verdad? Pues yo creo que también aconsejado por sus sabios y el pueblo de Egipto, diciéndole ya déjalos ir, ¿verdad? Porque he aquí todos vamos a ser muertos si seguimos reteniéndolos aquí. Y bueno, los deja Faraón, por fin los deja salir, y entonces ahorita vamos a ir viendo esto. Antes quisiera que me acompañaran en una oración para pedir al Señor pues sabiduría. Vamos a orar. Padre, en nombre de su Hijo, quien por tu bondad y tu misericordia lo enviaste, Señor, para rescatarnos, para llamarnos desde algún punto de este mundo, para llamarnos a venir a ser parte de tu reino, mostrándonos tu grande poder y dándonos entendimiento que tú eres el Señor de toda la tierra y todos los cielos. Tú los hiciste con tu mano poderosa. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender tu grandeza, tu protección, tu ayuda, tu fortaleza, cuando decidimos, Padre, pues confiar en ti. Ayúdanos a través de este acontecimiento a ver tu grande poder, tu gloria, tu bondad, y tu benignidad, Padre, y cuidado. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Pero lo que llama la atención, ¿verdad? Que dice en el verso 17, dice: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, ¿verdad? Porque estaba cerca, o sea, era más directo. Pero declara algo, dice: para que no se arrepienta el pueblo, ¿verdad?, y se regrese a Egipto, y se vuelva a Egipto, ¿verdad? Dios sabe todos los caminos que mejor convienen, ¿verdad? Aquí parecía que este camino era más directo, más rápido, más corto, pero vemos que en los caminos del Señor no siempre los caminos más cortos son los mejores. En esta ocasión dice que los hizo rodear, pero pensando, ¿verdad? El Señor, sabiendo que no estaban preparados, tal vez pues viniendo de una condición de esclavos, pues no estaban preparados para guerrear, ¿verdad? De tal manera que el Señor piensa en ese detalle y dice, tal vez cuando vean la guerra, ¿verdad? Porque en el camino, según los historiadores,
había los filisteos, y algunos dicen, tal vez los filisteos al ver a los esclavos israelitas saliendo, tal vez iban a pensar, están escapando, ¿verdad? Vamos a detenerlos y hacerles guerra. Y entonces eso iba a traer como confusión, decepción, desánimo, y iban a querer regresar los israelitas. Pero Dios pensó en eso, ¿verdad? Les dijo, váyanse por acá. Y entonces también vemos otro, como dice en el verso 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, ¿verdad? Ustedes recordarán que cuando antes de morir José les dice al pueblo, a su pueblo, ¿verdad? A los hijos de su padre y toda la descendencia que ya estaba haciendo hasta esos días, hasta sus días, y les hizo juramentar, ¿verdad? A los líderes que había ahí, que no dejarían sus huesos ahí, que los llevarían, porque Dios, ¿verdad? Él con fe tenía que Dios los iba a visitar. Entonces les dijo, no vayan a dejar aquí mis huesos, quiero que los lleven a donde van, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y entonces les hace juramentar. Y entonces nos imaginamos, ¿verdad? En realidad nunca su féretro fue sepultado, enterrado en la tierra de Egipto. De tal manera que, pues así como embalsamaban, me imagino, los cuerpos, podía estar el féretro ahí, ¿verdad? Como un testimonio silencioso de que seguramente los padres, cuando los hijos llegaban a preguntar, papá, ¿qué significa eso, verdad? Y le contaban acerca de José, cómo Dios lo cuidó, cómo Dios lo puso como gobernador de Egipto, cómo Dios trajo salvación a su padre y a todo su pueblo, y ahora se estaban multiplicando, ¿verdad? Y también recordándoles, José nos dijo que Dios nos va a visitar, ¿verdad? Nos va a sacar de aquí. Y había esa esperanza latente, ¿verdad? Ese testimonio silencioso hablaba de que un día, no muy lejano, el Señor iba a visitar a su pueblo, ¿verdad? Pero tal vez sucedió que pasando tantos años, ¿verdad? Dice más o menos la historia que pasaron como, bueno, viendo también la escritura, que pasaron como 430 años, ¿verdad? Hasta que Dios envía a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Y yo pienso que ya muchos pues ya habían perdido, había ya incredulidad, se había perdido ese anhelo de escuchar esa promesa de que Dios iba a venir, ¿verdad? Y casi estoy seguro que hoy en día también para el pueblo, ¿verdad? Que decimos que somos pueblo de Dios y que sabemos que pronto está la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como cantábamos, sí, ven Señor Jesús, ven, ¿verdad? Que empieza a ver como incredulidad, como que ya no es algo que nos mantiene expectantes, como que se ha perdido ese entusiasmo de anhelar su venida, ¿verdad? Que aún eso nos mantenga en esa fe viva, esa esperanza gloriosa de ver a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, yo les animo, amados, ¿verdad? Que no perdamos esa expectativa de que el Señor viene pronto ya. Más en estos tiempos en que vemos que la maldad se ha multiplicado y están aconteciendo lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que su venida iba a ser como en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra, y estamos viendo exactamente lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, para que no perdamos esa expectativa, ese anhelo de esperar como si hoy mismo viniera el Señor, ¿verdad? Recordando, sí, ven Señor Jesús, ¿verdad? Pero hállame fiel, hállame haciendo obras de justicia que te agradan, Señor, ¿verdad?
y pues yendo a la situación, pues me atrevo a decir esto porque el pueblo de Israel pues sale, ¿verdad? Pero con así como casi tenían que casi ya empujarlos, ¿verdad? Vámonos ya, ya el faraón dio la orden de que salgamos, ¿verdad? Y todavía iban así como que, pero un poco titubeantes, ¿verdad? No dándose cuenta, ya muchos habían perdido esa esperanza de lo que dijo José, que iba a ser visitado por el Señor, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y bueno, salen, llevan ese féretro, los huesos de José, ¿verdad? Y me llama la atención en el verso 21, dice, y el Señor iba delante de ellos, ¿verdad? De día y de noche, como en esas columnas, una nube para guiarlos y otra columna de fuego para alumbrarles, calentarles, ¿verdad? El desierto siempre pues es frío, y también en el día es caluroso, pero en la noche es frío. Y dice el verso 22 también, las primeras 3 palabras, dice, nunca se apartó. ¿Verdad? Dios teniendo cuidado, Dios estando al pendiente, ¿verdad? Preocupándose. O sea, vemos la preocupación del Señor desde que dice, váyanse por acá, rodeen por acá, no sea que se vayan a desanimar, ¿verdad? No sea que se vayan a volver a Egipto teniendo temor de este. Dios podía haber hecho que se exterminaran todos los filisteos, hacer otras proezas, ¿sí? Pero Dios queriendo enseñar, ¿verdad?, al pueblo, llevándolo paso a paso, ¿sí? Y luego ya, otro punto es, que mismo Dios declara, ¿verdad? En el capítulo 14, en el verso 3, dice, es que de seguro que Faraón va a decir, va a pensar, ¿verdad?, de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. O sea, va a decir, los vamos a acabar, no tienen salida, los vamos a exterminar o los vamos a hacer regresar, ¿verdad? Y dice el Señor en el verso 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Pero me llama la atención, y tomen atención en esta frase, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, ¿verdad? Ese era el propósito de Dios que nos va a mostrar ahorita conforme vayamos viendo, ¿verdad? Y dice en el verso 5, dice, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? De veras, qué duro es el corazón cuando realmente no quiere escuchar, ¿verdad?, las palabras del Señor. Bastaban 10 plagas para recordar, ¿verdad?, el por qué habían llegado a esa decisión de dejarlos ir. Pero de pronto ya olvidaron. Dijeron, ¿cómo dejamos ir a él? Y ahora, ¿quién nos va a servir, verdad? ¿Quién va a construir todas nuestras estatuas y nuestras pirámides y todo esto? ¿Cómo los dejamos ir? ¿No se acuerdan de esas 10 plagas devastadoras que los estaban destruyendo? ¿Cómo es el corazón? Duro, ¿verdad? Y dice que unce su carro, ¿verdad? Se lleva todos los mejores carros, sus capitanes, todo su ejército, de los más valientes y guerreros, ¿verdad? Y empieza en pos de persecución de los hijos de Israel. Pero me llama la atención en el verso 8, en la última frase, que está después del punto y coma, dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano
poderosa, ¿verdad? Por una parte, Faraón y su pueblo y sus capitanes de ejército y todo, habían olvidado realmente todos los hechos poderosos que Dios había hecho, y esa fue la razón por lo que se estaban desligando del pueblo, pero ya lo habían olvidado. Pero Moisés vuelve a resaltar, ¿verdad? Pero los hijos de Israel, dice, habían salido con mano poderosa, resaltando el poder de Dios, ¿verdad? Que había hecho que el pueblo de Egipto se doblegara hasta tomar una decisión de dejarlos ir. Pero Moisés se toma el tiempo, ¿verdad?, para resaltar que los hijos de Israel estaban saliendo, pero con mano poderosa. No por su propia mano, no por su propia fuerza. Salieron porque Dios así lo dispuso. Y bueno, dice el verso 10, imagínense esta escena, el verso 10 del capítulo 14, y dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. ¿Cómo se imaginan? ¿Verdad? Dice que alzaron sus ojos, ¿verdad? Voltearon y vieron toda la polvadera, cómo venía todo un ejército, y dijeron: muertos somos. De aquí no vamos a salir. Dice que tuvieron temor en gran manera. Por eso les decía, yo creo que ninguna película o ningún actor puede describir o proyectar los rostros de los israelitas cuando vieron que el enemigo se acercaba, que la muerte estaba al acecho. Dice, tuvieron gran temor. ¿Había mujeres embarazadas? ¿Ustedes creen que sí? Sí. Familias con pequeños, así como vemos aquí a las hermanas. Sí. Era de temer, ¿verdad? Me llama la atención que dijeron, y clamaron al Señor, ¿verdad? Dice la última frase del verso 10. Y clamaron al Señor. Después de que mostraron ese gran temor, me imagino sus rostros, ¿verdad?, deformándose por el terror de ver eso. No sé si ustedes han visto a alguna persona cuando está espantada, que algo le aterroriza. ¿Cómo se le ve su rostro? ¿Sí han visto algo? Pues imagínense. Pero Dios permitiendo eso, porque tenía su propósito el Señor. ¿Verdad? No hay nada que nos suceda que no sea para bien. Recuerden, amados, no hay nada que nos suceda si no sea para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. ¿Verdad? Pero ya esa frase se ha hecho tan trillada que pensamos que no, porque cuando a veces llegamos a estar en prueba, sentimos como que Dios ya se olvidó de mí, ¿verdad? ¿Por qué no responde cuando más lo necesito? Pero imagínense, ¿verdad? Clamaron al Señor, pero en los siguientes versículos, el 11 y el 12, muestran realmente cómo hablan con incredulidad, ¿verdad? Diciendo mejor sería estar allá en Egipto, ¿verdad? Que morir aquí. Y acaban de clamar al Señor y ya empiezan a decir, mejor servir allá a los egipcios. Y a veces así pasa, amados. Nos encontramos cuando, no sé, ¿verdad? Cada uno nos llegamos a encontrar en alguna prueba y clamamos al Señor, Señor, ayúdame. Pero como no vemos así que las cosas cambien, ¿verdad?
Oh, pues entonces, ¿y ahora qué? ¿Vamos a hacerle mejor así? No, pues es que le hubiéramos hecho así. Mostrando incredulidad. Clamamos al Señor, pero no nos mantenemos en esa firmeza de esperando de recibir el auxilio del Señor. ¿Verdad? Y así pasa. Y Moisés, ¿verdad?, responde en el verso 13. Ya se levanta Moisés cuando ve toda esa murmuración, esa queja, todas esas palabras de incredulidad, ¿verdad?, que están olvidando los hechos portentosos que hizo el Señor en Egipto, que lo vieron con sus propios ojos, ¿verdad?, lo palparon y ya lo habían olvidado. Ya estaban renegando que mejor sería estar en Egipto otra vez en el mundo. Pero Moisés se levanta, ¿verdad? Él vemos que no sabía nada, qué es lo que iba a hacer el Señor, pero sí tenía algo en claro Moisés, que algo iba a hacer el Señor. Iba a traer salvación. Es lo único que él les pudo decir. ¿Ya? Vemos la fe de Moisés, la confianza en el Señor. Después de ver todos esos hechos portentosos, él estaba firme y se pudo parar, ¿verdad? Y seguro que les gritó y les dijo, ¿verdad?, lo que dice aquí, Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vemos que el Señor no le había dicho: mira, llévalos acá, ya cuando se sientan acorralados, ahora sí que estén en el callejón sin salida, tú vas a abrir el mar. ¿Le había dicho? No le había dicho nada. Mas sin embargo Moisés se para, ¿verdad? Vemos a ese hombre, a ese gran hombre, ¿verdad?, que el Señor usó, parándose. Pues yo imagino toda la presión, imagínense, 2 millones de personas dicen que más o menos es lo que dicen que venía. 2 millones de personas. Increíble. No sé cómo estaría toda esa playa donde dice que acamparon enfrente del mar, pero ha de haber sido una playa grandísima donde para el lugar de 2 millones de personas. Increíble. Toda la presión, imagínense. Pero Moisés se paró y dijo: estén firmes. No teman. El Señor va a traer salvación y ustedes lo van a ver. Los egipcios que ustedes ven atrás de nosotros, nunca más para siempre los van a ver. Porque es el Señor el que pelea por nosotros. Y es como nos está enseñando, ¿verdad? Nosotros ahorita ya lo vemos aquí, pero más somos responsables que vemos, ¿verdad?, cómo Dios lo sacó, cómo tuvo cuidado. Más responsabilidad tenemos nosotros de ver que Dios tuvo el cuidado, que en realidad Él es el que está al cuidado, al pendiente, vela por nuestro bien, y que vamos a estar tranquilos si nuestra confianza no se tambalea, ¿eh? Por eso les dice: estén firmes, no se tambaleen, ¿verdad? No se me quiebren, no se me doblen. Nosotros somos más responsables, hermanos, puesto que vemos el cuidado que Dios tuvo de Israel, de 2 millones. Nosotros somos aquí poquitos y Dios tiene cuidado. Si tuvo cuidado de 2 millones y de más gente, no lo tendrá de nosotros. No nos doblemos. A veces las pruebas que Dios permite parece que nos mete en un callejón sin salida, pero tiene un propósito. Él quiere que confiemos más en Él, que dependamos en Él.
en cualquier circunstancia. Él va a tener cuidado, como lo tuvo con Israel, ¿verdad? Y dice en el verso 15, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, ¿verdad? Como que ya no era tiempo de estar orando. A lo mejor Moisés, ¿verdad? Se paró firme, les dijo, estén firmes, no teman. Pero a lo mejor estaba otra vez queriendo orar. Señor, ¿qué hago? Ya no era tiempo de orar, era tiempo de actuar. Ya le dijo, ¿por qué clamas a mí? No es tiempo de orar, ya han orado bastante. Es tiempo de actuar, ¿verdad? Alza tu mano, pon tu vara hacia el mar, ¿verdad? Diles que marchen. Y casi, pues marchar siempre es casi, cuando alguien marcha es para adelante, ¿verdad? Diles que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Increíble, ¿verdad? Y nuevamente vuelve a decir en el verso 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Me llama la atención lo que dice el verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Dios nos protege, ¿verdad? Su ángel acampa alrededor de los que le temen, de los que confían en Él. Se puso atrás, ¿verdad? Solo lo que requería el Señor era que nosotros marcháramos hacia adelante. Eso es lo que requiere de nosotros, que sigamos adelante, aunque se ve medio oscuro para atrás, medio terrorífico, ¿verdad? Dios tenía cuidado. Por eso en Efesios dice que la armadura, pues toda la armadura que dice que nos pongamos, pues casi siempre nada más es para cubrir el frente, ¿no? No hay cubrimiento atrás. Porque Dios se encarga de eso. Nosotros necesitamos ir hacia adelante. Luego dice 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Después vemos lo demás, ¿verdad? Dice en el verso 24, la última frase, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Amados, yo quiero resaltar 3 puntos. ¿Ya? Primeramente, ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? Que ese mismo Dios que abrió el mar, que mostró todos esos hechos portentosos, y que sacó con gran poder a los hijos de Israel,
y estuvo al cuidado, aun cuando el terror vino a sus mentes y a sus corazones. Tal vez hay cosas que por lo mismo que nuestra naturaleza no alcanza a ver, nos va a traer temor. Pero que este hecho, ¿verdad?, nos haga recordar que ese mismo Dios todopoderoso, que hizo los cielos y el universo, que hizo todas estas cosas que alcanzan a ver nuestros ojos, es el mismo Dios que hoy quiere conducirnos, que quiere que aprendamos a confiar en Él. Primeramente quiero resaltar, ¿verdad?, como del por qué el Señor dice que no los llevó por el camino de los filisteos. Porque quizás al ver la guerra se iban a desanimar y se iban a volver. Es que Dios sabe nuestra capacidad, lo que podemos soportar. ¿Verdad? Ninguna tentación es sobrehumana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Entonces Dios, porque conoce nuestra capacidad, lo que podemos resistir. Por eso Él sabe por dónde nos puede llevar, dónde podemos ir aprendiendo hasta poder ir madurando. Yo en el camino en el que he transitado hasta este momento, me he dado cuenta que si algunas cosas hubieran pasado en mi vida en aquel comienzo, tal vez yo me hubiera echado para atrás. Pero Dios tuvo cuidado, como en cada uno de nosotros, hermanos, cada uno podemos tener testimonio de cómo Dios nos ha ido guiando, nos ha ido capacitando, nos ha ido haciendo crecer, madurar. Y que si hubieran sucedido algunas cosas en nuestra vida, en nuestros principios, cuando éramos bebés, no hubiéramos podido, ¿verdad? Es como cuando llevamos a nuestros hijos, ¿verdad?, los que tienen hermanos, los hermanos que tienen sus pequeños, pues no les dicen que se suban a que traten de subir tres escalones, ¿verdad? O como hermano Floyd que brinca una barda así, no creo que le vaya a pedir a su hija, brinca así como yo. No, porque se desanimaría y diría, no sirvo para nada, ¿verdad? No. Dios tiene cuidado, sabe qué capacidad tenemos. Y llegará el tiempo en que podemos pasar. Vemos más adelante al pueblo de Israel, ¿verdad?, ya venciendo pueblos enteros, ejércitos poderosos, ya capacitados para la guerra, cuando Dios permitía la guerra, ¿verdad? Y entonces vemos, el punto es que Dios tiene cuidado aún en eso. Él sabe la capacidad, lo que podemos resistir, ¿verdad? Ese sería el primer punto. Y el otro es el propósito de llevarnos al callejón sin salida, vamos a ponerle así, ¿verdad? ¿Cuál es ese propósito? ¿Verdad? Cuando no vemos una solución inmediata al problema que estamos enfrentando. ¿Saben qué es lo más natural que nos empieza a suceder? Es que empezamos a desanimarnos, ¿verdad? Empezamos a desesperarnos. Empezamos a tener temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y empezamos a impacientarnos. Hasta llegamos a cuestionar a Dios, ¿verdad? Si Dios verdaderamente me ama, ¿por qué está permitiendo que me esté pasando esto? ¿Por qué no interviene cuando más lo necesito? ¿Vienen esas preguntas? Cuando nos hemos encontrado en pruebas fuertes. Sí. Pero amado, mi deseo, ¿verdad?, compartir esto, es que no olvidemos. Cuando sentimos que estamos en un callejón sin salida, no significa que necesariamente estamos derrotados o que Dios nos ha dejado a nuestra suerte solos, o que Dios ya se olvidó de nosotros y eso nos lleve a ceder a lo que dicen los egipcios, al mundo,
No, pues es que hay que hacer esto, pues oye, es que pues ustedes son anormales, deben de hacerle así. Sino más bien que lo veamos como una maniobra encubierta de parte de Dios. ¿Verdad? ¿De qué? De ese Dios todopoderoso, para que esos enemigos que tenemos temor, ¿verdad?, nunca más, para siempre, se nos vuelvan a parar enfrente, incitándonos a tener temor. Todos esos temores que llegamos a tener, Dios quiere que tengamos esa confianza de que Dios los va a desaparecer. Esos temores que tenemos todavía. Temores naturales, ¿verdad? Dios siempre está velando por nuestro bien. Acuérdate, amado, quiere llevarnos a confiar más en Él. Ese es el propósito de llevarnos al callejón sin salida. Es entonces cuando Dios nos va a conceder ver su poder a través de un milagro poderoso. Un milagro viene cuando ya todo lo natural se agotó. Cuando ya no decimos, no sé, pues ya no veo ni para dónde. Pues así se imaginan todo el pueblo, pues ¿para dónde huyen? Para el agua se iban a ahogar. Vean, si se aventaban porque no creo que ni supieran nadar. Pero Dios, llevándolos hasta ese punto para que vieran un poderoso milagro. Algunos cuentan que el lugar donde pasaron, ¿verdad?, había como un estrecho, como un puente, porque dice, el mar siempre es profundo. Hubiera sido muy escandaloso que descendieran muy hacia abajo, pero exactamente Dios los llevó a ese punto para que pasaran por ese como puente. Bueno, no sé si haya sido así, pero el punto es que Dios tuvo el cuidado. Es increíble, yo no me imagino, ¿verdad?, que tenían hacia sus lados como muro el mar. En la película del Príncipe de Egipto pasan hasta peces y ballenas y todo. No sé si habrá sido así, ¿verdad?, pero como están en un acuario. Yo creo que por ahí tuvieron la idea de hacer un acuario, ¿verdad? Pero Dios tenía cuidado. Toda la noche estuvo soplando un viento oriental que secó completamente y podían pasar bien. Viendo el cuidado, ¿verdad?, la mano del Señor conduciéndolos, así como cuando conducimos a nuestros hijos, ¿verdad?, con cuidado, nos vamos cuidando. Encontré este comentario y está acertado. Dice, no temamos, amados, ni desmayemos. Lo que vemos muchas veces no es lo que parece. Dios estará a punto de mostrarnos su gloria. Un milagro sobrenatural nos permitirá pasar al otro lado, atravesando en seco el mar de las imposibilidades. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese callejón sin salida y a lo mejor no hemos pasado todavía el mar? Era imposible. Era imposible, realmente a los ojos humanos, a la lógica humana, era imposible que pudieran atravesar 2 millones de personas en mar. Era imposible. Pero Dios quiere llevarnos a que podamos pasar, ¿verdad?, a llevarnos a ese momento de prueba difícil, donde ya no vemos salida ni para allá ni para acá, como que nos encontramos que no hay solución. Pues es ahí donde Dios quiere mostrarnos para que podamos pasar ese mar de imposibilidades. Era imposible. Y el tercer punto, ¿verdad?, es que si ustedes notaron en lo que leímos,
y seré glorificado en Faraón y todo su ejército. Como 3 veces lo menciona. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, el Dios de toda la tierra. Miren hasta dónde llegó hace tiempo prediqué acerca de Rahab. Vamos a ver rápido ahí en Josué, capítulo 2. Miren cómo trascendió ese hecho portentoso que llegó a oídos de Rahab, una mujer que andaba en caminos de impiedad, pero que se volvió hija del Señor. Dice en el capítulo 2 de Josué, perdón, no sé si les dije, en el capítulo 2, dice en el verso 9, está hablando Rahab, dice: sé que el Señor les ha dado toda la tierra, esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído, fíjense, hasta dónde llegó, que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Trascendió lo que el Señor quería? Su propósito era que los egipcios supieran que Él es el Señor, el que tiene el control de todas las cosas. Pero trascendió hasta Jericó ese mensaje, y Rahab llegó a sus oídos y dijo: ese Dios es el Señor, Dios de todos los cielos y de la tierra. Y esa mujer fue salvada porque creyó. ¿Ustedes creen que también Dios no les dio la oportunidad a los egipcios cuando venían y veían esas columnas, obra de Dios? Si se hubieran arrepentido, si en eso Faraón hubiera caído postrado y dicho: perdón, Señor, estamos peleando contra ti, y hubiera mandado como ese rey que mandó en Nínive, ¿verdad?, que todos se arrepintieran y mostraran con cilicio su arrepentimiento y con ayuno. ¿Dios los hubiera perdonado? Los hubiera perdonado. Pero en su dureza de corazón tuvieron que ir a seguir a los israelitas y morir ahogados. Todos sus cuerpos tirados los vieron los israelitas. Se cumplió entonces, ¿verdad?, el propósito de Dios de ser glorificado. Ese es el propósito que Dios quiere que en nuestras vidas, amados, cuando nosotros permanecemos firmes, cuando nosotros permanecemos sin doblarnos, ¿verdad?, sin temor a lo que este mundo nos amenace, confiando en Él, es como nosotros vamos a hacer que el nombre de Dios sea glorioso. Que digan: ese Dios que ustedes siguen, al cual le obedecen, al cual le siguen, es el Dios de toda la tierra. Eso es lo que Dios quiere y se propone con enseñarnos y llevarnos a este callejón sin salida, para mostrar a otros que hay un Dios en toda la tierra. Oh amado, que podamos ser fieles testigos y confiar, puesto que somos más responsables cuando vemos cómo Dios tuvo cuidado. Ellos no sabían nada, no sabían qué iba a pasar. Podemos decir: pues sí, tenían razón de abrir los ojísimos
grandes así de temor, ¿verdad? Pero ahora nosotros, viendo el cuidado que Dios tuvo, y cómo los trajo, y los guió, y también viendo cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros, hasta este momento podemos decir que Dios ha tenido cuidado de nosotros, ha sido benigno. Gloria a Dios. Que podamos ser un fiel testigo, ¿verdad? Cuando nos encontremos en pruebas, en situaciones, en cualquier momento, nuestra confianza esté en ese Dios, Dios de toda la tierra, el que tiene el poder sobre todas las cosas. Aun cuando no entendemos qué es lo que está pasando, Dios tiene cuidado. Es lo que dice en el verso 31, ¿verdad? Ya termino con esto. Verso 31 del Éxodo 14. Y vio Israel, bueno, desde el 30, así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Que Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Y que este hecho, este acontecimiento nos haga recordar de quién somos y a quién servimos, ¿verdad? A ese mismo Dios todopoderoso. Que no son historias ficticias, fue real, porque la misma arqueología o lo que los estudiadores, historiadores, ¿verdad? Han ido hasta el fondo y han hasta descubierto llantas y carruajes en el mismo lugar donde se cree que pasó el pueblo de Israel. Pero aún así el mundo incrédulo quiere endurecer su corazón. Pero que nosotros los que creemos, ¿verdad? Tengamos ese temor, temor a Él, ¿verdad? Y permanezcamos firmes y podamos hacer que el nombre de Dios sea glorificado. Que Dios te bendiga, amado. Si hay algún comentario extra, algo que quieras comentar, quiero dar tiempo y pues gloria a Dios.